una doctrina ciertamente exigente de la Iglesia es la doctrina de la regulación de la natalidad. En un mundo absolutamente sexualizado es difícil proponer la propuesta de la Iglesia y la que el Papa Pablo VI enseñó a través de la encíclica Humane Vitae, en la que señala que no se puede separar, no se puede divorciar el carácter unitivo del carácter procreativo del acto sexual. Y por tanto, la regulación o el control natal artificial va en contra de la ley que Dios ha establecido en la vida del hombre. En muchas ocasiones, sin embargo, no es raro que al interior de la Iglesia Católica se hable de un caso específico. Incluso sobre este caso le preguntaron al Papa en el viaje de regreso de México a Roma, en la que el Papa Pablo VI supuestamente dio permiso a unas religiosas en el Congo que estaban en riesgo de ser violadas, de utilizar anticonceptivos para no que quedaran embarazadas si es que eran violadas en las zonas en las cuales estaban ejerciendo su servicio y su ministerio apostólico. El asunto es que desde que yo soy muy joven y he estado involucrado en los temas de la regulación de la natalidad y del debate en torno a las enseñanzas de la Iglesia y sobre todo las enseñanzas de la encíclica Humane Vitae, he escuchado este argumento de cómo así el Papa Pablo VI permitió esto a las monjas, a las religiosas en estos casos, y si es que eso no significa una hipocresía de parte de la Iglesia que cuando le parece conveniente en casos en los que se afectan a unas monjas sí se permite el control natal, pero después el cristiano común y corriente no puede recurrir a esos mismos métodos anticonceptivos. El asunto es que a mí siempre me había llamado la atención de dónde provenía esta historia de Pablo VI, porque no existe ningún registro histórico. Y como saben ustedes, todas las decisiones encíclicas, edictos, nombramientos o posiciones tomadas por un papa se resumen anualmente, mejor dicho, se coleccionan anualmente en un documento enorme que tiene todo lo dicho y hecho por un papa, en un documento que se llama la Acta Apostolici Sedis, o sea, las actas de la sede apostólica. Y en estas actas, que se encuentran en latín, se recoge todo lo que el Papa ha hecho y dicho durante un año. Y cada año sale al final del año, o mejor dicho, al comienzo del año siguiente, una Acta Apostolici Sedis con todo lo que el Papa ha hecho y dicho. Por tanto, todo lo hecho y dicho por un Papa queda absolutamente registrado. Todo lo que dijo, incluso de manera improvisada, provisoria, como puede ser durante un viaje pontificio, todo, absolutamente todo. Y de todo el pontificado del Papa Pablo VI no existe un solo rastro en una sola Acta Apostolici Sedis de dónde viene esta leyenda. Y resulta que finalmente un periodista católico conocido, bastante importante, Sandro Magister, ha hecho un recuento de dónde viene la afirmación de que el Papa Pablo VI concedió explícitamente ese permiso. Lo primero que dice Sandro Magister es que nadie ha podido citar nunca una sola palabra suya al respecto. Y dice que para reconstruir cómo nació esta historia, que en realidad él llama es una leyenda urbana, hay que ir no al pontificado de Pablo VI, sino al de su predecesor, Juan XXIII,
porque hay una cosa interesante al respecto. Siempre se citó que estas religiosas a las que se le dio permiso para utilizar anticonceptivos eran religiosas en el Congo, donde se estaba produciendo una terrible guerra civil o una guerra de independencia en el Congo. Pero esta guerra de independencia tuvo sus años más duros entre 1960 y el 62, cuando Pablo VI todavía no era papa. Entonces, justamente lo que dice Magíster es que en 1961 surgió la cuestión de si era lícito que unas religiosas en peligro de ser violadas recurrieran a los anticonceptivos en la situación de guerra que asolaba en el Congo, y que esta pregunta fue sometida a 3 teólogos moralistas: Pietro Palazzini, que en ese entonces era secretario de la Sagrada Congregación del Concilio Vaticano II, que después fue hecho cardenal; Francesco Hurt, un jesuita que era profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana; y Ferdinando Lambruschini, un profesor de la Pontificia Universidad Lateranense, que después terminó siendo arzobispo de Perugia, en Italia. Los 3 escribieron su propio ensayo y los publicaron en la revista del Opus Dei Studi Cattolici, una revista italiana que se llama Estudios Católicos, en 1961, en el número 27 de esta revista. Y dice, el título del artículo publicado por esta revista de Estudios Católicos dice: una mujer pregunta, ¿cómo negarse a la violencia? Moral ejemplificada, un debate. Ese fue el título de la colección de estos 3 artículos. Los 3 teólogos eran favorables a admitir la licitud de este acto, es decir, de que en una situación extrema las religiosas tomaran anticonceptivos no abortivos porque eran preventivos, ¿no? O anticonceptivos orales no abortivos, preventivos o anovulatorios, ¿no? Es decir, que impiden la ovulación, y estos eran con argumentos distintos. Este parecer favorable, dice Magíster, pasó el examen de la Congregación para la Doctrina de la Fe y se convirtió en una especie de doctrina común entre los moralistas católicos de las distintas escuelas de moral católica. En 1968 pasa el tiempo, hemos pasado del 61 al 68, 7 años después, el Papa publicó la encíclica Humane Vitae, que condenó como intrínsecamente mala, y acá cito textualmente la encíclica, toda acción que o en prevención del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. O sea, básicamente 0 de métodos anticonceptivos artificiales. Y esta condena de los métodos anticonceptivos artificiales luego se consolidó en 1997 exactamente con estas mismas palabras en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la enseñanza actual vigente en la Iglesia Católica. Pero también después de la Humane Vitae, la licitud del comportamiento de las religiosas en el Congo siguió siendo considerada como admisible, sin que Pablo VI ni sus sucesores jamás se pronunciaran al respecto, jamás dijeran que estaba bien lo que habían discutido estos teólogos, jamás le dieran una aprobación. Más bien al contrario, en 1993, cuando era Papa Juan Pablo II, la cuestión volvió a plantearse, esta vez con motivo de la guerra en Bosnia. Se acordarán ustedes cuando se destruyó la antigua Yugoslavia y comenzaron a separarse estos estados de acuerdo a sus etnias religiosas.
Serbia invadió Bosnia, que era fundamentalmente musulmana, pero donde había también una comunidad católica y existían religiosas allí. El teólogo moralista que ese año se hizo portavoz de la doctrina común favorable a la licitud de los métodos anticonceptivos preventivos fue el jesuita Giacomo Perico, con un artículo en la revista La Civiltà Católica, que como siempre se imprime con el visto bueno de las autoridades vaticanas y que llevaba el título Violación, Aborto y Anticonceptivos. En realidad, explica Magister, la controversia entre los moralistas desde esa fecha hasta nuestros días no tiene nada que ver con la licitud del acto en cuestión, sino con los fundamentos de dicha licitud. Es decir, en esta situación extrema, la licitud es un acto de excepción. Por consiguiente, se podría utilizar en algunas circunstancias, pero que de ninguna manera invalida el atributo de intrínsecamente malo de la anticoncepción declarada por la Humanae Vitae y por el Catecismo. Hay, señala Sandro Magister, quienes consideran la licitud de este acto de las religiosas congoleñas o las religiosas en Bosnia como una excepción, ¿no? Y que podría, en consecuencia, de alguna manera aplicarse a otros casos. Si se aplicó esta excepción, se podría aplicar en otra excepción. Sin embargo, el estudioso que de manera más clara ha reconstruido el choque entre las dos corrientes es el profesor Martin Ronheimer, que es profesor de Ética y Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en un libro publicado que se titula La ética de la procreación y la defensa de la vida humana, publicada en inglés por la Catholic University of America el 2010. En ella se reproducen los ensayos que se hicieron al respecto, y allí se señala Ronheimer que la tesis que señala que no existen excepciones al control natal es la más fiel al magisterio de la Iglesia, y que en cambio la primera tesis utilizada de que sí sería posible utilizar métodos anticonceptivos es una posición que él llama típicamente casuística, o sea, centrada en los casos, y proporcionalista. Este es un tema de una corriente moral que no es aceptada por la Iglesia. No voy a entrar en los detalles para explicarlo, pero lo importante es que la encíclica de Juan Pablo II, Veritatis Splendor, critica precisamente esta posición. Es decir, en consecuencia, no solamente queda claro que esta posición nunca fue aceptada, propuesta, ni aprobada, ni legalizada por el Papa Pablo VI, no existe ningún registro de tal cosa, sino que durante el magisterio del Papa Juan Pablo II quedó claro que esta opción no es correcta, y que en consecuencia hay una nota aclaratoria que la Congregación para la Doctrina de la Fe difundió el 22 de diciembre del 2010 respecto a las polémicas surgidas sobre este tema, y dándole la razón al teólogo Martin Ronheimer, según el cual no existen excepciones a la enseñanza de la Iglesia. Y lo más importante de todo esto no solo es este complejo debate, por supuesto, que no es fácil de comprender porque son temas morales complejos, pero que definitivamente la supuesta aprobación del Papa Pablo VI a que las religiosas congoleñas pudieran utilizar métodos anticonceptivos es una leyenda urbana que no tiene absolutamente ningún fundamento. Que tengas un buen día.